El Ministerio Jehová Jireh presenta el estudio de la lección de escuela sabática por Tomás y Aris Polanco. Hola, te habla tu amiga Aris Polanco. Que la paz de Dios pueda llenarte en este día. Saludos y bendiciones para todos. Les habla su amigo y hermano Tomás Polanco. Que la paz de Dios reine en nuestros corazones. Lección 2 para el 11 de abril del año 2020. El origen y la naturaleza de la Biblia. Nuestro versículo para memorizar lo encontramos en Primera de Tesalonicenses 2:13. Por lo cual, también nosotros, sin cesar, demos gracias a Dios, de que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombres, sino según es en verdad, la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Para hoy, miércoles 8 de abril, el paralelismo entre Cristo y la Escritura. Lee Juan capítulo 1 versículo 14, capítulo 2 versículo 22, capítulo 8 versículos 31 y 32 y capítulo 17 versículo 17. ¿Qué paralelismos encuentras entre Jesús, el Verbo de Dios hecho carne, y la Escritura, la palabra escrita de Dios? Juan 1:14. Y el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan 2:22. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto, y creyeron las Escrituras y las palabras que Jesús había dicho. Juan 8:31 y 32. Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en él y les dijo: si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Juan 17:17. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es la verdad. A la pregunta, ¿qué paralelismos encuentras entre Jesús, el Verbo de Dios hecho carne, y la Escritura, la palabra escrita de Dios? Jesús, por un lado, antes de ser Dios, luego se hace un ser humano. Y por otro lado, la palabra de Dios, que es la verdad, se escribe en papel. Existe un paralelismo entre el Verbo de Dios hecho carne, es decir, Jesucristo, y la palabra escrita de Dios, es decir, la Escritura. Así como Jesús fue concebido sobrenaturalmente por el Espíritu Santo, pero nació de una mujer, la Santa Escritura también tiene un origen sobrenatural, pero se difunde a través de los seres humanos. Jesús se hizo hombre en el tiempo y en el espacio. Vivió durante un tiempo específico y en un lugar específico. Sin embargo, este hecho no anuló su divinidad, ni tampoco hizo que Jesús fuese relativo históricamente. Él es el único redentor para todas las personas de todo el mundo y de todas las épocas. Ver Hechos 4:12. Igualmente, la palabra escrita de Dios, la Biblia, también se dio en un momento específico y en una cultura determinada. Al igual que Jesucristo, el tiempo no condiciona la Biblia, es decir, no está limitada a un tiempo y un lugar específicos. Sigue vinculada a todas las personas de todo el mundo. Cuando Dios se reveló, descendió al nivel humano. La naturaleza humana de Jesús mostraba todos los indicios de las enfermedades humanas y los defectos de unos 4,000 años de generación. Sin embargo, él era sin pecado. De igual modo,
La terminología de la escritura es humana, no un lenguaje perfecto y superhumano que nadie habla ni es capaz de entender. Si bien todo idioma tiene sus limitaciones, el creador de la humanidad, que es el creador del lenguaje humano, es perfectamente capaz de comunicar su voluntad a los seres humanos de una manera confiable e inconfundible. Por supuesto, toda comparación tiene sus límites. Jesucristo y la Santa Escritura no son idénticos. La Biblia no es una encarnación de Dios. Dios no es un libro. Dios se hizo humano en Jesucristo. Nosotros amamos la Biblia porque adoramos al Salvador proclamado en sus páginas. La Biblia es una unión divina-humana, única e inseparable. Elena de White vio esto claramente cuando escribió: la Biblia, con sus verdades de origen divino, expresada en el lenguaje de los hombres, muestra una unión de lo divino y lo humano. Tal unión existía en la naturaleza de Cristo, quien era hijo de Dios e hijo de los hombres. Así se puede decir de la Biblia lo que se dijo de Cristo. Aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Juan 1:14. ¿Por qué la Biblia debe ser fundamental para nuestra fe? Sin ella, ¿dónde estaríamos, Tomás? Bueno, sin la Biblia no existiría nuestra fe. ¿Y por qué yo digo esto? Porque los relatos llegan a ser parte de nuestra creencia, tal y como lo dice Romanos 10:17, que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Amén. Los comentarios de la hermana White dicen que el Hijo de Dios se humilló para levantar al caído. Por ello dejó los mundos celestiales que no han conocido el pecado, los 99 que le aman, y vino a esta tierra para ser herido por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados. Isaías 53:5. Fue hecho en todas las cosas semejante a sus hermanos. Se revistió de carne humana, igualándose a nosotros. Él sabía lo que significaba tener hambre, sed y cansancio. Fue sustentado por el alimento y refrigerado por el sueño. Fue un extranjero y advenedizo sobre la tierra, en el mundo, pero no del mundo, tentado y probado como lo son los hombres de la actualidad. Vivió, sin embargo, una vida libre de pecado, lleno de ternura, compasión, simpatía, siempre considerado por los demás. Representó el carácter de Dios, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad. Juan 1:14. Esto también se encuentra en los Hechos de los Apóstoles, página 376 y 377. La naturaleza humana del Hijo de María ¿fue cambiada en la naturaleza divina del Hijo de Dios? No, las dos naturalezas se mezclaron misteriosamente en una sola persona. El hombre, Cristo Jesús, en él moraba toda la plenitud de la deidad corporalmente. Cuando Cristo fue crucificado, su naturaleza humana fue la que murió. La deidad no disminuyó ni murió. Esto habría sido imposible. Cristo, el Inmaculado, salvará a cada hijo e hija de Adán que acepte la salvación que se le ofrece, que consienta en convertirse en hijo o hija de Dios. El Salvador ha comprado a la raza caída con su propia sangre. Este es un gran misterio, un misterio que no será comprendido plena y completamente en toda su grandeza, hasta que los redimidos sean trasladados. Entonces se comprenderán el poder, la grandeza y la eficacia de la dádiva de Dios para el hombre. Exaltad a Jesús, página 70. Mirando constantemente a Jesús con el ojo de la fe, seremos fortalecidos. Dios hará las revelaciones más preciosas a sus hijos hambrientos y sedientos. Hallarán que Cristo es un Salvador personal. A medida que se alimenten de su palabra, hallarán que es espíritu y vida. La palabra destruye la naturaleza terrenal y natural e imparte nueva vida en Cristo Jesús. El Espíritu Santo
viene al alma como consolador por el factor transformador de su gracia. La imagen de Dios se reproduce en el discípulo, viene a ser una nueva criatura. El amor reemplaza el odio y el corazón recibe la semejanza divina. Esto es lo que quiere decir vivir de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esto es comer el pan que descendió del cielo, el deseado de todas las gentes, página 355. Esta ha sido nuestra lección de hoy, miércoles, esperando que el Señor pueda llenar nuestra vida con su Santo Espíritu. Amén. Dios le bendiga. Ha sido presentado el estudio de la Escuela Sabática en la voz de Tomás y Aris Polanco, cortesía del Ministerio Jehová Jireh.